Hola niños, buenos días. Bienvenidos a su clase de escuela dominical. Hoy domingo 5 de abril me da muchísimo gusto estar con ustedes por este medio. Reciban un cordial saludo de todos sus maestros, ya los extrañan mucho. Vamos a orar para iniciar. Los invito a cerrar sus ojitos desde su casita. Padre, damos muchas gracias por este día. Bendice, Padre, la clase, bendice a cada maestro en su hogar, a cada niño, Señor, y a cada persona en este mundo. Si hay algún enfermo, Señor, sánele y restablezca su cuerpo. Gracias, Padre, por todo y pido por el corazón de mis niños para que puedan comprender la clase de hoy. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy tenemos una lección muy importante, muy especial, ya que conoceremos a un hombre que vestía con pelo de camello, comía miel y langostas. Su nombre es Juan el Bautista. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, es el astro esplendoroso. Todos deben de saber, 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 todos deben de saber quién es Jesús. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y tetrarca de Galilea, Herodes, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, sucedió lo siguiente. Hubo un hombre enviado por Dios, de nombre Juan el Bautista. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz a todos los que por medio de él creyeran. Juan no era la luz, sino testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En aquellos días, Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca». Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Juan el Bautista vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía miel silvestre y langostas. Acudía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando todos sus pecados. Cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: «Generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento». Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: «¿Tú quién eres?». Confesó y no negó, sino confesó: «Yo no soy el Cristo». Y le preguntaron: «¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?». Dijo: «No soy». «¿Eres tú el profeta?». Y respondió: «No». Le dijeron: «Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron». «¿Qué dices de ti mismo?». Dijo: «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Y le preguntaron y le dijeron: «¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?».
Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Niños, ¿qué aprendimos con esta lección? Bueno, que todo aquel que se arrepiente y que recibe a Cristo en su corazón como Salvador debe ser bautizado, ya que ese es un paso de fe y obediencia al Señor. Ahora, acompáñenme a cantar desde casa. Todos deben de saber, Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, es el astro esplendoroso. Todos deben de saber, 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 todos deben de saber quién es Jesús. Ahora ha llegado el momento de orar por nuestros misioneros. ¿Se acuerdan de ellos? Ellos están en Paraguay y es la familia Miranda Martínez. Ahora vamos a orar por ellos. Desde su casa les pido que cierren sus ojitos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos apoyar a estos misioneros como iglesia. Ellos están en Paraguay, Señor, y rogamos que supla sus necesidades, Señor, que los bendigas y los protejas y les des mucha salud. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de poder apoyarlos. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. La semana pasada conocimos una historia misionera. ¿Se acuerdan en dónde sucedió? Bueno, sucedió en Marruecos, en África. La historia se llama No habrá tinieblas jamás. Y si ustedes recuerdan, el protagonista de esta historia se llamaba Hamid. ¿Recuerdan que nos quedamos aquí? ¿Se acuerdan que Hamid tenía un padrastro? Tenía una mamá que sufría mucho y el padrastro también tenía otra mujer. Y la semana pasada les expliqué que en algunos países los varones podían tener 2 o más mujeres, pero la palabra de Dios nos enseña que un varón solo debe tener una esposa. Vamos a continuar con el relato. En una ocasión, la mamá de Hamid le llamó. Hamid estaba cuidando las ovejas y cuando Hamid escucha esa voz, viene con su mami estaba en el molino y le dice: mami, ¿por qué me has llamado? ¿Qué necesitas? La mami le cuenta que escuchó que querían llevarse a Quimsa a un lugar lejano, que querían separarla y que ella tenía mucho temor de eso. Además, recuerden que esa mujer que vivía con ellos maltrataba mucho a la niña. Aquí quiero presentarles una imagen muy conocida y vamos a decir hasta a nivel mundial, ¿sí? Relacionada con un versículo bíblico: dejad los niños venir a mí
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta imagen es muy conocida, pero en Marruecos no la conocían. Bueno, aquí podemos ver a la mamá de Hamid llorando y tomando sus manos. ¿Saben por qué lloraba? Porque aquí en esta escena le pide que huya muy lejos, que se lleve a su hermanita, porque ella tiene temor de que el padrastro o la señora que vive con ellos la dañe. No puedo imaginar cómo siente una mamá al despedirse de sus hijos. En primer lugar, ella no sabía si iban a regresar pronto, no sabía si les iba a alcanzar la comida. Fue muy complicado. Aquí, Hamid y Kimsa emprendieron el viaje. Sí, la mami alcanzó a darles un poquito de provisiones, un poquito de comida, pero miren, aquí la historia nos cuenta que Hamid caminó muchas horas. Al atardecer, Hamid se cansó y ya no aguantó más. Después de tanto cansancio, Hamid y Kimsa se quedaron dormidos en el suelo. Imagínense si en ese momento había frío o insectos o bichos que los picaran. No sabemos. Lo que sí sabemos es que estuvieron descansando por algún momento. Después de despertarse, Hamid y Kimsa caminaron al poblado más cercano. Allí encontraron a muchas personas, vendedores ambulantes, había gente gritando que vendía comida. Era un lugar que a Hamid le asustaba. Él no estaba acostumbrado a estar entre tanta gente, pero él tenía la esperanza de encontrar un lugar para que Kimsa viviera. Él estaba consciente que él no podía cuidar de ella, que no podía mantenerla. Así que Hamid encontró un lugar. Este edificio era especial. Cuando Hamid abre la puerta, lo primero que encontró fue el cuadro. ¿Se acuerdan que en ese momento se los enseñé? Es donde Jesús está con los niños. Dejad los niños venir a mí. Este cuadro no le emocionó ni le causó nada. Él no sabía de qué se trataba. Lo único que él quería era dejar a Kimsa en un lugar seguro. Y él sentía en su corazón que este era el lugar. ¿Qué creen que pasó? Hamid sentó a Kimsa en la puerta. Recordemos que Kimsa no miraba. Así que solamente Hamid la abrazó, se despidió de ella y se fue. No puedo imaginar el dolor que sintió Hamid. Kimsa solamente dejó de escuchar su voz nada más. Dice la historia que pasada la tarde, Hamid se fue a un lugar a llorar y a recordar a su hermana. Realmente él estaba muy triste, él estaba muy acongojado por haber abandonado a su hermana. Y no solamente eso, niños, Hamid ya no tenía provisiones, ya no tenía comida, había dejado a su hermana y tenía temor de regresar, porque acuérdense que él se fue a escondidas del padrastro y él sabía que le podía ir muy mal. En la noche, Hamid ya no aguantó la curiosidad y se fue despacito al edificio para ver si podía saber algo de su hermanita Kimsa. Y por una ventana, él se dio cuenta que una dama muy linda tomaba a su hermanita entre los brazos y le hacía muchos cariños. Hamid en su corazón sintió mucha tranquilidad porque notó que alguien trataba muy bien a Kimsa. ¿Qué habrá pasado con Hamid? Bueno, ya no se los puedo contar. Nos vemos el próximo domingo para continuar la historia. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Pongámoslo así, malas noticias y buenas noticias. Estas son las malas noticias. A causa de haber desobedecido los mandamientos de Dios, el pecado te cubre. Eres culpable ante Dios. Estás muerto espiritualmente, lleno de suciedad, esclavo de tus pasiones, enemigo de Dios y estás bajo su ira. Pero, ¿quieres ver un ejemplo de su amor y misericordia? Jesús tomó tu lugar y murió a causa de todas las malas noticias. Dios aceptó su sacrificio y lo demostró al traer a Jesús de vuelta a la vida. Y estas son las buenas noticias. Jesús puede perdonarte, declararte inocente, darte vida espiritual, limpiarte, liberarte de tus ataduras, hacerte su amigo y cubrirte de amor. Entonces, ¿cómo puedes librarte de las malas noticias? Dale la espalda a tu pecado y sigue a Jesús con todo tu corazón.